El Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos, en esta hora. Me alegra poder saludarles. Es un privilegio de parte del Señor el poder compartir la palabra de Dios con la Iglesia del Señor en Los Laureles, Barranca Bermeja. Un saludo especial a la familia pastoral, el hermano Edgar, la hermana Luz Estela, sus hijos y a toda la hermosa congregación en este lugar. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir este hermoso tema, una descendencia para Dios. Y voy a invitarlos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Malaquías, el capítulo 2, el versículo 15. Libro de Malaquías, el capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor. ¿No te hizo el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Eso dice la versión de traducción lengua actual. En nuestra versión Reina Valera 60 vamos a mirar también en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Dios instituyó el matrimonio porque pensaba en el bienestar del ser humano desde el área física, emocional, social y espiritual. Cuando Dios pensó y vio al hombre solo en el huerto del Edén y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, es decir, le voy a hacer una compañera, le voy a hacer una persona que esté apoyándolo, ayudándolo en todos sus proyectos, que logren formarse como pareja, estaba pensando precisamente en ese bienestar físico y emocional y social que como personas tenemos. Y desde la parte espiritual también dice la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, que Él hizo uno porque buscaba una descendencia, es decir, hizo que el hombre y la mujer fueran una sola carne porque buscaba una descendencia para Dios. La familia en sí tiene una función, tiene unas funciones específicas. Cuando nosotros pensamos en familia, estamos precisamente refiriéndonos a ese centro de la sociedad, a ese núcleo de la sociedad, ese lugar donde se entretejen los primeros afectos, ese lugar donde de una u otra manera es el primer lugar en el que se comparte, es el primer lugar de interacción del ser humano y tiene unas funciones específicas desde la parte biológica, porque es natural venir de un orden reproductivo. Entonces, desde esa parte biológica venimos cumpliendo también con esa función de preservar la especie humana desde la reproducción. También está la función desde la parte social, porque es donde en la familia, donde se entretejen y se enseñan todas las normas, todos los hábitos, donde ese carácter de ese niño, de esa niña se forman, y es ahí desde el área social donde enseñamos a nuestros hijos a respetar, a ser agradecidos, a respetar a las autoridades, donde les enseñamos a comportarse, dependiendo pues de cada lugar donde ellos se encuentren. Es ahí desde esa función donde nosotros hacemos de nuestros hijos personas con habilidades sociales que puedan interrelacionarse o relacionarse con los diversos entornos en los que ellos se mueven, el colegio, el barrio, los equipos de fútbol, bueno, la parte musical, en todos los entornos donde el niño se pueda mover, es desde casa donde nosotros les brindamos todas esas habilidades sociales para que ellos puedan tener una buena relación con esos entornos. Eso es una de las funciones también de la familia. También encontramos la función afectiva, y es que es ahí en la familia donde enseñamos a gestionar las emociones, donde damos amor y recibimos amor,
Es ahí donde el niño recibe sus primeros expresiones de afecto y donde también ellos dan sus expresiones de afecto, ¿cierto? Todo el tiempo en la familia estamos en un continuo intercambio de afectividades porque nos expresamos afecto ya sea verbal o abrazos o caricias desde la familia, y desde esa área también se aprovecha para enseñar a gestionar las emociones, a manejar las emociones en esos niños pues que van creciendo. Y la otra función que tiene la familia desde el área espiritual, estaba mirando que la Constitución le otorga a la familia la libertad de que pueda instruir a sus hijos en un credo, de que se pueda instruir a los hijos en una creencia. No se define específicamente, pero sí es una función de la familia el que pueda enseñarle a su hijo de formar esa área espiritual, y obviamente nosotros como hijos de Dios pues vamos a orientar y a guiar para que conozcan al Señor Jesucristo. Entonces, note usted que esa primera área, el área biológica, tiene la intención de preservar a la especie humana. Pero luego nos encontramos con esa área espiritual que hace referencia a la necesidad de ganar a esa especie humana para Dios. Es decir, la biológica preserva desde la parte humana, y la espiritual está preservando también esa especie humana, pero para Dios. Entonces, esas son las funciones de la familia. Éxodo del capítulo 18-20 nos dice: y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y es precisamente de esa función espiritual de la que quisiera que pudiésemos hablar en esta hora, porque finalmente todas las áreas y todas las funciones que cumplimos dentro de la familia son muy importantes, pero el área de cultivar, de preservar nuestra especie para Dios, es una responsabilidad que nos ha sido otorgada, que nos ha sido delegada, donde nosotros tenemos la oportunidad de ganar a nuestros hijos para Dios. Es en la casa donde se ganan a los hijos para Dios, o donde se pueden perder. Los hijos no se pierden ni en el colegio, ni en la calle, ni en el barrio. Los hijos se pierden desde casa. Y cuando hablo de perder es precisamente desde casa, donde o aprenden o definitivamente no aprenden a seguir al Señor. Éxodo 18-20 nos está hablando, y hay unos verbos ahí que generan acción, y esos verbos están diciendo que es importante el enseñar y el mostrar. ¿Qué diferencia hay en estas dos palabras? El enseñar hace referencia a una transmisión verbal. Nosotros, como padres de familia, estamos llamados a poder contarle a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, transmitirles de manera verbal lo que creemos, nuestra fe, la doctrina, las maravillas de Dios en nuestra vida. Pero no podemos quedar solamente en eso de enseñar, solamente en transmitir verbalmente, sino que además el escritor también le añade: y muéstrales el camino por donde deben andar. Porque las enseñanzas, las leyes, y las ordenanzas se enseñan verbalmente. Y entonces uno dice: no se puede hacer tal cosa, no se puede ir a tal cosa, no podemos salir determinado día, no podemos comer, no podemos venir. Las ordenanzas y las leyes se enseñan de manera verbal, pero cuando él dice: y muéstrales el camino por donde andar, está hablando de otra acción que implica que haya más movimiento, porque el mostrar está precisamente abarcando lo que es señalar para que se vea mejor, dar a conocer mediante el ejemplo. Así que el escritor está diciendo: es importante que lo transmitan verbalmente, pero es aún más importante también poderles mostrar el camino, que ese padre de familia, que esa madre de familia pueda, con su ejemplo, con su enseñanza, mostrarles por dónde deben andar y lo que deben hacer.
Y es que alguien dijo por ahí que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, qué bueno poder saber que nuestros hijos necesitan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Probablemente lo han escuchado desde niños, nos han escuchado hablar de un Dios maravilloso, nos han escuchado hablar de un Dios que hace grandes obras, que nos cambió la vida, que nos ha salvado, pero ellos necesitan no solamente oírlo, ellos necesitan ver a Cristo reflejado en la vida de ese papá y en la vida de esa mamá. ¿Cómo asegurar que nuestra descendencia sea para Dios? ¿Cómo aseguro yo que mi descendencia sea para Dios? Porque pudiésemos pensar que es una labor difícil, pero ¿de qué manera? Si uno solamente les enseña y ellos toman sus decisiones, sí, pero estamos convencidos que ese trabajo de enseñar y mostrar se dará su fruto, podremos ver que quedó bien hecho cuando ese hijo tiene la voluntad para poder decidir y decir, vale la pena seguir por el camino que papá y mamá me mostraron. Realmente vale la pena y estoy convencido que es por aquí por donde se debe caminar. Así que sí debemos hacer y poner de nuestro esfuerzo y asumir la responsabilidad que tenemos para que nuestra descendencia sea para Dios. Por eso miramos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, porque todo esto de hacer de que nuestra descendencia sea para Dios requiere de tiempo. Eso requiere de tiempo. La crianza como tal requiere tiempo. Si usted nota, antes de llegar este tiempo de pandemia a causa del COVID-19, las familias se quejaban porque no había tiempo. No había tiempo para ir a la iglesia, no había tiempo para compartir. El trabajo tenía a todo el mundo totalmente absorbido. Las empresas, el consumismo, el deseo por tener, el deseo por superar, por alcanzar una cantidad de cosas, tenía a las familias sumidas, aquietadas. Pero llega ese momento de pandemia donde nos damos cuenta que lo único importante era preservar la vida y entonces nos permiten estar con nuestras familias, en nuestras casas, a puerta cerrada, donde no podemos salir, donde no podíamos hablar con nadie, nadie nos puede visitar, no podemos ir a visitar a nadie y entonces nos encontramos con que lo verdaderamente importante es nuestra familia. Ahora, en tiempo de confinamiento, se tuvo el tiempo suficiente para conocer a ese esposo, para conocer a esa esposa, para reconocer a esos hijos, para decir, oiga, cuánto hemos cambiado y qué tantas cosas nos estábamos perdiendo. Y lo que no se podía hacer y lo que parecía que el tiempo no nos daba, ahora tuvimos el tiempo para hacerlo porque estuvimos todos estos meses con nuestra familia. La crianza requiere tiempo. Muchas familias aprovecharon para hacer cosas que antes no podían hacer. Muchas familias aprovecharon para aprender, para compartir. Porque el tiempo es supremamente importante en la conformación de identidad en la familia. Entonces, esto de la crianza requiere tiempo. Requiere tiempo para que ese papá, para que esa mamá asuma la responsabilidad, pero en la palabra del Señor dice en Deuteronomios el capítulo 6, del versículo 6 en adelante, dice la palabra del Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Así que primero yo tengo que garantizar que la palabra de Dios esté en mi corazón. Que la palabra de Dios como madre de familia la tengo atesorada en mi corazón. Y no solamente la tengo atesorada, sino que he aprendido a tenerla en mi corazón y he permitido que esa palabra me limpie, me transforme, me haga una nueva criatura. Por eso necesitamos, hermanos, que eso de atesorar esa palabra de Dios en nuestro corazón
nos lleve a tener vidas íntegras, que podamos vivir de una manera íntegra en nuestra casa, amando el tener comunión con Dios, amando el poder dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, estamos en un tiempo, en una casa, viéndonos a través de las pantallas, pero esa llama, ese anhelo, ese deseo por amar y servir a Dios sigue presente porque hemos atesorado esa palabra en nuestro corazón. Usted no podrá enseñar lo que usted no sabe. Usted no podrá transmitir o mostrar lo que usted no entiende. Si usted dice, no, hay que ir porque es que toca ir, ese toca, habría que revisarlo. Pero cuando usted habla con convicción, cuando usted da razones que realmente convencen, eso va a hacer que sus hijos también quieran seguir al Señor. Así que se debe atesorar primero la palabra de Dios en nuestro corazón como padres, porque después de eso podremos repetirla a nuestros hijos. Y después de repetirlas a nuestros hijos, debemos aprovechar cada circunstancia para mostrar a Cristo en nuestra familia. Si queremos asegurar una descendencia para Dios, es importante, hermanos, que podamos colocar las cosas en orden en nuestra casa, que podamos sacar el tiempo que corresponde para nuestra familia, que podamos decir cada espacio que vivimos, cada situación que vivimos es una oportunidad para aprovechar y hacer de ese momento algo pedagógico, algo en el que podamos hablar esas verdades sencillas y llanas que son el evangelio, no centrados en discusiones, no centrados en cosas que no edifican, sino más bien poder a través de la cotidianidad, porque la cotidianidad viene siendo el mejor espacio para mostrar a Cristo a nuestros hijos. No se necesita de una parafernaria, de un protocolo, de toda una norma de etiqueta para decir que vamos a mostrar a Cristo a nuestros hijos. No, se necesita solamente la cotidianidad. Todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos la oportunidad preciosa de poder mostrarle a Cristo a nuestros hijos, de poder mostrar qué tan importante es Cristo para nosotros, de poder mostrar cómo amarlo, cómo servirle a Dios, cómo temer a Dios. Si usted era de los que iba a la iglesia por cumplir, porque de pronto ya se había acostumbrado a ir a la iglesia y ahora que tiene la oportunidad de estar en su casa, que no hay un templo abierto, y es de los que de pronto prende el computador y dice, aquí estoy haciendo presencia, pero todo el mundo se va, nadie sabe qué pasa en el culto. Si usted de esos, qué bueno que pudiera empezar a cambiar la forma y a permitir que Cristo realmente more en abundancia en su corazón, porque ese hijo, esa hija, son como unas cámaras que nos están grabando todo el tiempo. Ellos están sopesando nuestras acciones. Ellos están mirando qué tan coherente es lo que hablamos con lo que hacemos. Si usted dice, sí, nos hace mucha falta el estar en la iglesia, pero ni siquiera se toma la oportunidad para asistir a los llamados virtuales que hace su pastor en un devocional o en un culto, pues habría que revisar qué tanta coherencia hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Necesitamos, hermanos, aprovechar la cotidianidad. Yo no sé si a usted, pero a mí los primeros días en los que los templos se cerraron y nos veíamos a través de una pantalla, daba tristeza y daba nostalgia porque decíamos, bueno, no nos podemos congregar allá juntos, nos extrañamos la dinámica de lo que era el culto colectivo y ahora empezamos a tener otra dinámica de culto y estamos en una dinámica de culto familiar, donde nos sentamos todos a cantar, donde nos sentamos todos a participar de una reunión en la que estamos convencidos que Dios está presente, que Dios está ahí en nuestra vida, que Dios está escuchando nuestra alabanza, que Dios está mirando nuestro corazón. Es importante aprovechar esa cotidianidad. No importa si es una cotidianidad en la que tal vez se presentan momentos de necesidad.
momentos de dificultad, momentos de enfermedad, pero esos momentos difíciles, esos momentos que no son tan agradables, esos momentos que nos entristecen, esos momentos que no hallamos ni cómo decir de alguna manera a nuestros hijos, de pronto no tenemos, no hay que esperar esos momentos. Tenemos que hacer de esos momentos espacios pedagógicos, es decir, aún en medio de la necesidad, poderle decir a nuestros hijos que a través de la oración podemos presentarnos a Dios y esperar en un Dios que sabe proveer, esperar en un Dios que sabe darle a sus hijos. La palabra del Señor dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a la riqueza en gloria de Él. Entonces, qué bueno, hermano, que usted no esté pensando solamente cuando haya abundancia podré mostrar a Cristo, cuando las cosas vayan bien, entonces ahí sí podré mostrar a Cristo. No, los momentos difíciles también llevan a nuestros hijos a conocer a un Dios proveedor, a un Dios sustentador, a un Dios sanador. Qué bendición cuando podemos hablar con nuestros hijos y podemos decir que Dios es bueno, que Dios es el que nos sana. Cuando hemos tenido momentos tal vez de enfermedad con alguno o nuestros mismos hijos, ellos pueden testificar y pueden decir que Dios les ha sanado, que Dios les ha provisto, que Dios ha sido fiel en medio de cualquier situación adversa. Qué bueno que usted como padre de familia no le tenga miedo a las circunstancias difíciles. Normalmente y comúnmente decimos, no le tenga miedo al desierto. El pueblo de Israel cruzó el desierto y aunque era un terreno hostil y aunque era un terreno difícil para caminar, fue en el desierto donde el pueblo vio las más grandes maravillas de Dios. Fue en el desierto donde Dios empezó a sustentarlos de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Es más, el sustento del Señor fue tan completo para el pueblo de Israel que hasta el clima lo organizaba para que el pueblo no fuera a sufrir ningún daño. Durante ese tiempo no se acabó su vestido, durante ese tiempo les dio la provisión, aunque el pueblo era rebelde, aunque el pueblo era contumaz, ahí estaba Dios proveyendo. Los grandes milagros del pueblo de Israel fueron en el desierto. Así que cuando nosotros miramos esas circunstancias difíciles con ojos de oportunidad, con ojos de esperanza en Dios, veremos a nuestro Dios respondiéndonos, veremos a nuestro Dios mostrándonos, hermano, cuando llegue la necesidad, no reniegue. Cuando llegue el momento de escasez, no maldiga, no se lamente, no diga que esa vida que a usted le tocó vivir, qué bueno que usted pueda levantar sus ojos, que usted pueda doblar sus rodillas y decir, tranquilos, familia, vamos a orar, vamos a presentarnos a Dios y vamos a ver cómo Dios nos responde. Y yo estoy convencida que ese Dios inmediatamente hace lo que tenga que hacer cuando una familia le clama. Hace unos meses tuvimos un culto aquí de manera virtual y teníamos la oportunidad de escuchar a los padres. Queríamos que nos contaran cómo habían visto la mano de Dios. Y había uno de los hermanos que testificaba y decía, hermanos, me levanté, no tenía nada para poner en la olla para mis hijos, para que mi esposa hiciera desayuno, pero fui, clamé al Señor y le dije, Señor, no tengo nada hoy, pero tú eres mi proveedor. Mis hermanos, y me levanté de orar y entonces se encontraba que debajo de la cama había un billete de 20,000 o que en uno de sus bolsillos había tanto dinero o que abrió la lavadora y de la lavadora salió un billete. Y dice, y todas las veces y todo el tiempo que no tenía una entrada fija, Dios fue fiel para sostenerlo. Dios le enviaba a diario. Eso no fue un error de él, no fue que se le hubiera olvidado el billete en el pantalón, no fue que se le hubiera caído debajo del mueble. Es el Dios proveedor que tenemos, es el Dios sustentador que tenemos. Entonces, mi hermano, qué bueno que usted pueda pensar, que usted pueda decir, Señor, ayúdanos para poder mostrar a nuestros hijos en medio de la circunstancia que parece difícil, que no llevemos a nuestros hijos a renegar de un Dios grande y poderoso, que no llevemos a nuestros hijos a pensar
que no vale la pena seguir a este Dios misericordioso, que no vale la pena tal vez ser cristianos o decir que tenemos a Dios en el corazón. Qué bueno que nuestras acciones los lleven a decir, sí vale la pena servir a Dios, sí vale la pena vivir para Dios, sí vale la pena pertenecer a una generación distinta que ama y que sirve a Dios. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el beneficio de la enseñanza y el ejemplo? Porque nosotros podemos encontrar a padres de familia dando discursos bonitos, dando discursos de cómo debe ser el comportamiento, de cómo debe ser un cristiano, o qué es lo que se debe y no se debe hacer, porque hablar es fácil. Pero cuando usted combina esa palabra y la pone en coherencia con el ejemplo, cuando esa expresión verbal es coherente con el ejemplo, entonces usted va a conseguir que se afiance mejor la enseñanza. Si usted dice, hijos, hay que orar, de seguro, si sus hijos lo ven orando, cuando usted acuerde, ellos van a estar arrodillados al lado suyo, clamando a ese Dios todopoderoso al que usted clama. A veces las personas podrán matarse queriendo decir muchas cosas, y alguien dijo por ahí, es tan fuerte lo que haces que no me deja oír lo que dices. Muchas personas no son coherentes su manera de vivir con lo que expresan, con lo que hablan, y aunque el muchacho quisiera escuchar eso que se oye bonito, esa paz que dice que da el evangelio, eso que mi papá enseña es bonito, pero es tan fuerte lo que hace, es tan contrario lo que hace, que no me deja oír lo bonito que está diciendo. Qué bueno que nosotros podamos en esta tarde considerar cómo estamos llevando nuestra vida en Dios. Qué bueno que podamos considerar cómo hemos estado haciendo nuestro trabajo. Yo te pregunto esta hora, ¿qué concepto tienen tus hijos de Dios? Cuando ellos piensan en Dios, cuando ellos proyectan su vida futuro, ¿están proyectando su vida teniendo a Dios presente en esas vidas? Qué bueno que pudieras hacer el ejercicio y revisar, porque Dios está haciéndonos un llamado, hermanos. Este tiempo es tiempo de vivir vidas íntegras para Dios. Es un tiempo de no vivir vidas mediocres, de no vivir vidas acomodadas. Las personas puede ser que hayan sentido miedo por la pandemia, pero parece que ya está volviendo todo a la normalidad, ¿no? Ya no nos morimos, ¿no? Ya no pasó más nada extraordinario. Volvamos a nuestra rutina, volvamos a lo que hacíamos antes. Y yo te digo una cosa, si la vida tuya después de esto sigue siendo la misma, necesitarías otro tiempo de resguardo porque no te ha servido para nada. Este tiempo es tiempo que Dios nos ha otorgado para poder colocar las cosas en orden, no solamente en la casa, sino en nuestra vida espiritual, para poderle dar a Dios el tiempo que a Él le corresponde, para acomodar las prioridades. Yo decía, en este tiempo de confinamiento, quedó claro que no se necesitan viajes, que no se necesitan centros comerciales, que no se necesitan centros de recreación, que absolutamente todo eso que para el ser humano parece que es primordial, pasó a un segundo plano. Pero lo único que podíamos hacer en familia, sin ninguna restricción, era presentarnos a Dios, y es presentarnos a Dios. Eso fue lo único que podíamos hacer. Qué bueno, hermano, que esta hora se pudiese considerar cómo he estado dando mi enseñanza, cómo he estado dando mi ejemplo. No, ya no le pudimos enseñar más porque se acabó la escuela dominical. Los niños no pueden ir los domingos y entonces el maestro no está haciendo su trabajo. No, nos tocó a nosotros como padres hacer lo que siempre nos debió, lo que siempre debió haber sido una prioridad para el padre, y era transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Gracias a Dios por el trabajo que hace Escuela Dominical. Pero el trabajo que hace Escuela Dominical solamente es un trabajo de refuerzo.
porque el principal trabajo lo hace el papá y lo hace la mamá. No puede usted esperar a que sea el maestro de escuela dominical quien transmita la palabra. Lo debe hacer papá y mamá. Y gracias a Dios porque ellos a través de forma lúdico-pedagógica están tratando de enseñarle a nuestros hijos, de mostrarles a nuestros hijos, pero definitivamente a los niños les va a quedar más esa palabra, ese ejemplo de vida, de servicio, de entrega, de consagración. Eso será finalmente lo que nuestros hijos aprendan de nuestra vida. Tomaba unos ejemplos de padres de la Biblia y es que se necesitan padres como ellos. Ninguno perfecto, claro que no, porque no hay la perfección mientras estemos en este cuerpo de carne y huesos. Claro que ninguno era perfecto, pero de todos podemos tomar un ejemplo, de todos podemos tomar algo bueno que hicieron por sus hijos, por sus familias y construir un nuevo modelo de crianza basado en el principio bíblico, basado en ese principio de amar, de temer a Dios, de preparar toda una generación para Dios. Cuando una generación se pierde, se estarán perdiendo las siguientes generaciones. Cuando descuidamos a una generación, estamos llevando al fracaso a las demás generaciones. Por eso la importancia, hermano, de poder guardar este tiempo y de poder decir, Señor, ayúdanos para que de esta manera podamos formar en nuestros hijos una vida cristiana íntegra, que ellos puedan asumir con responsabilidad esa vida cristiana, que ellos puedan ser ganados para Dios, que sus hijitos sean ganados para Dios, que sus nietos sean ganados para Dios, que al final de los días, cuando papá y mamá ya no estén, esa generación siga sirviendo y siga amando a Dios. Que vemos en Noé, un padre íntegro, dice la Biblia, que era recto delante de Dios en sus días. Tenía una integridad y la integridad de Noé alcanzó para resguardar a sus hijos, a sus nueras y ser salvados en un arca del castigo de Dios. Qué bueno que nuestros hijos puedan ver en nuestra vida integridad. Abraham, un padre guía y consejero para su hijo. A Josué, un ejemplo de papá servidor. A Job y a David, ejemplos de padres intercesores. Dice la Biblia que Job decidía ofrecer sacrificio porque decía dentro de sí, por si al caso mis hijos han hecho algo malo, por si al caso mis hijos se equivocaron, por si al caso mis hijos le fallaron a Dios, pero ahí estaba ese papá intercediendo por esos hijos. ¿Y qué decir de Mardoqueo? Un papá visionario. Se necesitan padres en este tiempo que tengan una cosmovisión de la vida, que logren ver más allá. Hermanos, esto es más que un vivir, que un consumir, que un tener, que un llevar. Esto es más que pararnos y decir, tengo el mejor empleo, tengo las mejores entradas, tengo las más grandes propiedades, vamos a todos los rincones del mundo porque podemos. La vida es más que eso. La vida necesita que los padres tengan una cosmovisión de la vida en donde veamos que lo más importante es ser hijos de Dios de una manera íntegra, de una manera genuina, que lo que tú le heredes a tu familia, le heredes a tus hijos, sea un legado incorruptible, sea un legado que perdure para todas las generaciones. Claro que lo demás es importante, pero la prioridad es tener una visión, ser parte de la rareza, de los que dicen, pero ¿por qué no haces eso? No, porque es que somos diferentes. ¿Por qué no haces aquello? No, porque es que somos diferentes. Es que Dios nos ha escogido y nos ha hecho un pueblo distinto, un linaje escogido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que qué bueno, hermano, que usted pueda tomar esa prioridad y pueda decir, de todos puedo tomar un poquito porque mis hijos necesitan ver el ejemplo de una vida íntegra. Así que yo los invito en esta hora, en el nombre del Señor Jesús,
a que empieces a amar a Dios con todo tu corazón, que empieces a decirle al Señor, Señor, yo quiero que mi generación sea para ti. No quiero ver mis hijos perdidos. No quiero ver mis hijos entretenidos en este momento. Y después de que pase todo esto, el mundo no va a volver a ser igual. Muchas cosas se han cambiado. Muchas cosas se han modificado. Pero el único que no ha cambiado es nuestro Dios. El único que no ha cambiado es nuestro Señor. Y aún estamos en tiempo de salvación. Aún hay oportunidad. No te quedes mirando la tierra como si estuvieses muy amañado, como si no te quisieses ir, porque recuerde que usted y yo solamente estamos de paso. Así que es bueno que podamos sentarnos, que podamos mirar con una visión amplia, que podamos desde la mente de Cristo poder razonar y decir, Señor, ayúdanos, porque necesito ganar a los míos, porque no me puedo entretener, porque es muy bonito aparentemente la comodidad de la tierra, pero yo creo que va a ser mucho más hermoso poder estar un día por toda una eternidad con nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor que entonces todo sufrimiento se acabará, toda lágrima nuestra Él la va a enjugar y habrá terminado todo dolor. ¿Y qué habrá quedado? Habrá quedado su vida y la mía ganada para una eternidad con nuestro Dios. Así que mis hermanos, yo los invito en el nombre del Señor, con todo el temor del Señor, a que usted se pregunte, ¿qué tengo que arreglar en mi casa para seguir transmitiendo esta palabra? ¿Por qué muchos hijos de hermanos han fracasado? ¿Por qué muchos han vuelto atrás? ¿Por qué muchos han decidido no seguir el camino? Yo se lo voy a decir porque no vieron coherencia entre la enseñanza y el ejemplo, porque no hubo un papá que pudiera enseñar lo importante que es ser un hijo de Dios. Qué bueno que usted le pueda transmitir a sus hijos lo valioso que es ser hijo de Dios, porque Esaú perdió su primogenitura, porque yo no sé si en las pautas de crianza, si en lo que tenían que transmitirle, nunca le enseñaron a él que él debía conservar, porque era un privilegio tener ese primer lugar, ese lugar de la primogenitura para él era tremenda bendición para él y sus generaciones, pero por solo un plato de comida decidió cambiarlo. Y dice la Biblia que después, aunque lo procuró con lágrimas, no lo pudo recuperar. Qué bueno que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos de manera que ellos puedan ser conscientes de lo maravilloso y de lo hermoso que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y de esta forma vamos a asegurar que nuestra generación sea para Dios. Deseo, hermanos, que sean bendecidos y que la vida de cada uno pueda ser guiado, y que cuando alguno considere que no puede, que no sabe, que no es capaz, lo invito, vaya a la fuente inagotable de la sabiduría, busque a Cristo, porque en la palabra de Dios encontramos la mejor guía, en la palabra de Dios encontramos el mejor mapa para poder llevar a nuestros hijos a puerto seguro. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo, amada iglesia del Señor.